Radiofusión nos interesa tu opinión. Ponte en contacto con nosotros, pues trabajamos para ti. radio-fusión@live.com. Gracias por sintonizarnos. www.radiofusión.com. Recuerda, www.radio-mediofusión.com. Radio Fusión, continuamos contigo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Ya estamos a punto de comenzar con nuestro programa de Infancia Infinita. En esta ocasión, hablando sobre la muerte. ¿Cómo explicarle estas sensaciones a nuestros pequeños? ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Cómo hablar del duelo con los niños y con las niñas? Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa Infancia Infinita. Estamos casi listos para empezar y lo primero que vamos a hacer es escuchar un tema de Silvio Rodríguez que se llama justamente así, Tonada de la Muerte. Y pues vamos a escucharlo, y partiendo de un poco del pretexto de la canción de Silvio Rodríguez, entraremos en materia. Así es que, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuestro programa Infancia Infinita, aquí en Radio Fusión. Desde el día en que me alumbras, hijo, me llama la muerte, y así repite mi suerte, entre penumbra y penumbra, pero la luz me deslumbra, y siento afán de guardarla, de rehacerla y sembrarla, para que nazcan ventanas y salgo a fundar mañanas, pese a la muerte y su charla. La muerte ronda conmigo hasta muy tarde en la noche. Yo voy a pie y ella en coche, silenciosa de testigo. Sabe que soy su enemigo, su hijo desobediente. Por eso silba entre dientes una tonada de aviso, y yo aún sin su permiso sueño más resplandeciente. Rompe a afilar la guadaña, me alza la voz, me regaña, porque no espero a ser viejo, traspasando su entrecejo. Llego al fondo del secreto y con crecido respeto veo cómo se deslizan dos lágrimas por las lisas mejillas de su esqueleto.
Bien, pues estamos aquí de vuelta y empecemos con nuestro tema. ¿Por qué es necesario hablar de la muerte con los pequeños? ¿Por qué como adultos nos resistimos a hablar de la muerte? ¿Por qué esta situación queremos ocultársela a los pequeños y a las pequeñas? Y bueno, empezaremos diciendo que efectivamente el tema de la muerte por sí mismo cuesta trabajo para los adultos más que para los niños, y eso tendremos que empezar a asimilarlo primero. Los adultos son a los que les cuesta trabajo hablar de la muerte. La muerte es un hecho universal, es un hecho irreversible, es un hecho que tiene sus explicaciones, que no para todos es la misma, porque no todas las muertes tienen la misma explicación. Lo que es universal es el que todos vamos a morir, pero cada uno muere de distintas razones. Entonces tendríamos que ser un poco más específicos, pero sobre todo primero empezar por ¿qué es lo que está sintiendo papá o mamá con la muerte? ¿Cuáles son sus propios conceptos de la muerte? ¿Cuáles son sus propias reticencias? Porque el niño vive en un ambiente, en otros momentos le hemos llamado contexto. Ese contexto en donde vive el pequeño es esa cultura que lo va alimentando, que lo va ayudando a crecer y a entender el mundo. Si en ese ambiente, en ese contexto, tenemos papás o mamás que se rehúsan a hablar de la muerte, bueno, de la muerte y de muchos otros temas, porque normalmente nos hemos encontrado con eso, que hay papás y hay mamás que se rehúsan a hablar simplemente. Hay muchas cosas que no hacen. No hablan de la muerte, no hablan de sexualidad, no hablan de los enojos, no hablan de... prácticamente solo se dedican a cuidar. Es un ambiente sociocultural en donde se deja libre la imaginación para la construcción de las teorías sobre la muerte, porque todos los niños tienen teorías sobre la muerte, todos los niños saben cosas sobre la muerte, o al menos algunas parecidas sobre la muerte. Por supuesto que la muerte, el concepto de la muerte va a ir cambiando. No es lo mismo la sensación y la noción de la muerte de los 0 a los 2 años. No es lo mismo que el pequeño, el preescolar, entre 3, 4, 5 años, que el concepto que tiene el niño de entre 6, 8, 9 al adolescente o al adulto. Cada una de las etapas tiene diferentes conceptos sobre la muerte. Pero cuando tenemos un contexto sociocultural, un ambiente familiar en donde no se habla de la muerte, entonces dejamos a la deriva a que el pequeño elabore sus propias teorías, y puede ser que esas teorías no sean las más indicadas, no sean las más sanas, o sean muy angustiantes, muy apremiantes. Entonces los papás, las mamás tenemos que contemplar estas cosas
que he mencionado en un principio, que es cuál es el contexto, cuál es la dinámica de la familia, qué es lo que piensan los papás, las mamás, qué es lo que sienten y que llenan ese ambiente cultural. Porque es de ahí de donde va a aprender el pequeño sobre la muerte. Y si no se habla, entonces se tiene justo como este tema tabú, ese tema en donde es preferible no hablar, y ellos elaboran sus propias teorías que a lo mejor no pueden ser muy buenas. Entonces, aquí ya estamos haciendo dos cosas. Es necesario hablar, pero partiendo de la edad de los pequeños, partiendo de sus propios conceptos y de nuestros propios conceptos como adultos. A lo mejor algunos de estos conceptos puedan tener algunos cambios con esta plática, a lo mejor no, y tienes todo el derecho de seguir teniendo algunas explicaciones propias de la muerte. Lo que nosotros vamos a decir acá son las cosas que no pueden ser refutables. Quiero decir que no tienen que ver con algún valor en específico o con alguna creencia en específica. Tiene que ver con el hecho real de la muerte. Entonces, esto que nos sirva de introducción, y vamos a escuchar una fabulosa canción de Rodrigo González que se llama Dicen que la muerte. Tras mis huesos, si es así la espero para darle sus besos, y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito para verla enojar. Que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachadas. La gente y asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. La gente le teme tal vez más que el diablo, siente un gran castillo, bueno un poco estable. Y hasta cuentan bichos de sobrevivencia, de espíritus locos que retan la ciencia. Dicen que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachadas. Y asusta a la gente, y asusta de veras, viene y te lleva, aunque no lo quieras. Hace tiempo teme, ni siquiera un poco, ya sea por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterio. Cuentan que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachadas. Y asusta a la gente,
como lo quieran. La muerte puede tornarse dolorosa, inconfundible, inquietante. Y comúnmente la muerte de un familiar es una situación de mucho dolor. Por eso es que comúnmente se encuentran los padres, las madres de familia, la familia entera puede encontrarse con esta supuesta opción de hay que evitarles el dolor a los pequeños. Quiero decir entonces que no hablar de la muerte en algunos casos puede tener un tinte, digamos, protector, en donde papá, mamá o algún familiar pretenden no hacer que sienta este dolor, porque los propios adultos sienten este dolor, esta tristeza. Entonces se piensa como favorablemente para ellos, pero a la larga no funciona, porque les decía, los propios niños tienen sus propias teorías, los propios niños tienen experiencias que si no son guiadas por los adultos pueden tener algunas consecuencias pues mayores. El pequeño, digamos desde los 0 años, tiene noción, quizás no de esto que le llamamos muerte, pero sí tiene noción de la ausencia. Tiene la angustia de la ausencia, tiene el dolor de la ausencia. Eso es muy claro. El pequeño llora, el pequeño de brazos, el lactante, llora por la ausencia de mamá, llora por la ausencia de papá, llora por la ausencia, a veces él queda con la abuelita, ¿no? Por ejemplo, y llora cuando no está, sabe de la ausencia. Esa ausencia todavía no tiene un concepto de temporalidad definitiva, pero sí sabe del dolor de la separación, sabe del dolor de la ausencia. Y entonces nosotros comúnmente decimos hay que prepararlo para que aprenda a ser tolerante a la frustración de sus angustias, de sus miedos. Digamos que es la parte más lejana de esta concepción de la muerte, la génesis de esta concepción. Y esa inicia cuando despierta el pequeño y no encuentra a su madre, cuando despierta y no siente su calor, cuando despierta y no escucha su voz de su cuidador primario. Poco a poco va teniendo esto que en otros momentos le han llamado noción de objeto, es decir, darse cuenta que hay esa permanencia y esa ausencia. Y esa permanencia y ausencia y permanencia y ausencia la practica. En otro momento, cuando hablábamos del juego del pequeño, decíamos cómo le gusta mucho esta parte de que te escondas abajo de la cobija y salgas de ella y aquí estoy, y te escondes y vuelves a salir. Todos esos procesos están ayudándole a entender una cosa importante, a tener el concepto de la permanencia del objeto. Pero esa permanencia también, en esa noción está la ausencia. La ausencia la siente,
más que la piensa, la siente, la vivencializa como miedo, como tristeza, como dolor, pero todavía no es todo ese dolor que sentimos los adultos, que sí sabemos que la muerte es un hecho permanente, irreversible. Entonces, esos primeros conceptos de la ausencia, podemos decir que son esa génesis, también nos ayudan a que vayamos preparando a los pequeños menores de 2 años a ser tolerantes a la frustración por la ausencia. Ya cuando tienen entre 2 y 3 años, hay un proceso de imaginación muy, muy fuerte. Los niños, también influenciados por la televisión o por otros niños o por los juegos, tienen esta idea que la muerte no es permanente. Ellos juegan como en esto de y que te mataba y que revivías, ¿no? Y que te morías, pero ahora vamos a jugar esto otro. Entonces juegan a la muerte y todavía se resiste un tanto. Hay esta resistencia que también en los procesos de duelo se asimila mucho, ¿no? No quiero aceptar la muerte, no quiero aceptar la definitud de la muerte, la permanencia de la muerte, y entonces juego a no aceptarla. Es un proceso normal y es un proceso que es muy común. Posteriormente, el niño va teniendo un pensamiento mucho más objetivo, mucho más concreto, y entonces va teniendo nociones sobre la muerte. Pero en esa primera etapa del jardín tiene muchas teorías sobre la muerte, porque además tiene una capacidad de observar y de curiosear sobre la muerte, y va a ir aprendiendo con el pajarito que se encontró, que se murió, con el perro que vio, y a veces son escenas, digamos, muy escandalosas para algunos, ¿no? Que dice el pequeño, estaba todo aplastado y las tripas se le salían por todas partes, y la mamá, ¡ay, chamaco, qué andas diciendo!, ¿no? Pero ellos ven la muerte, la muerte no se puede ocultar, está en todas partes, nos sigue por todas partes. Y el pequeño la observa. Se dice que en la televisión ha visto muchísimo sobre la muerte. Un programa puede tener, digamos, una muerte por cada media hora. Hay programas que tienen que son media hora y ya pasaron 200 o 300 muertes. Platicaba con mi hijo hace rato de cómo hay algunos programas en donde, bueno, en un capítulo podemos ver, no sé, unos 300 o 400 muertes. Imagínense la exposición diaria a la televisión. En sus 4 primeros años, ¿cuántas muertes no habrá visto ya en la televisión? Y de todo tipo y de todas formas. Entonces, no es que el niño no sepa sobre la muerte, es que a veces nosotros no les preguntamos, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué crees que podemos hacer con lo que sientes? Creo que es una de las más hermosas formas de empezar a hablar con los pequeños, descubriendo qué es lo que ellos saben, que nos digan qué es lo que ellos saben, y no partir del supuesto de que pues la muerte es fea y es terrible.
Entonces hay que escucharlos y poder tener una base de dónde partir para explicarles lo que queremos explicar sobre la muerte. Vamos a hacer un pequeño corte, un corte de una canción que escribió hace mucho tiempo Violeta Parra y que se llama El Rin del Angelito. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Radio Fusión, continuamos contigo. Bien, ya estamos nuevamente por acá y decíamos que hay diferentes etapas del concepto de la muerte porque hay diferentes etapas del desarrollo del pensamiento. Pero todo va a depender también del contexto cultural en el que se encuentre un pequeño o una pequeña. Va a depender de los valores, de las creencias y de la exposición misma, es decir, de las experiencias que se tenga con la muerte. Puede ser que un pequeño tenga una experiencia y una madurez distinta, porque hablar sobre etapas del pensamiento es darnos una idea, pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, no justo a los 2 años va a cambiar de idea, no justo a los 4 años va a cambiar de idea, no justo a los 6 años va a cambiar de idea, no. Es un proceso de madurez que tiene que ver con la interacción social. Pero comúnmente el pequeño preescolar va a construir sus propias ideas sobre la muerte, sus propias teorías, porque el proceso de la imaginación en esa etapa en particular es muy útil, porque no conoce muchas cosas y la imaginación le permite completar todas esas otras cosas que no conoce, le permite explicarse el mundo. Cuando papás o mamás nos ponemos a investigar sobre qué es lo que piensa mi hijo sobre la muerte, encontraremos algunas teorías que son muy muy bellas y algunas teorías que no son nada agradables. Pero
justamente es ahí donde viene el papel de nosotros como padres o como madres de familia, para irle ayudando a entender el concepto de la muerte, para irle ayudando a desarrollar sus habilidades cognitivas, pero sobre todo para ir ayudándole a manejar sus emociones. Porque parecen ser dos cosas distintas. Una cosa es lo que piensan y otra cosa es lo que sienten, aunque las dos tienen una influencia muy importante. Es decir, lo que siento está influenciado por lo que pienso. Y lo que pienso también puede estar influenciado por lo que siento, por lo que pasa en mi cuerpo. Poco a poco vamos desarrollando una madurez cognitiva, pero puede ser que la madurez emocional no se dé al mismo tiempo. La madurez emocional a veces tarda muchísimo más que la propia noción del concepto. Puede tener un concepto muy claro sobre la muerte. Es decir, este concepto maduro de la muerte es universal, nos pasa a todos, la muerte es irreversible, todos nuestros sentidos vitales dejan de funcionar en la muerte y por tanto no sentimos, no pensamos, porque no podemos oler, probar, tocar, no late nuestro corazón. Cuando digo todas nuestras funciones vitales dejan de funcionar, es a lo que me refiero. Y el pequeño, pues a los 8 o 9 años puede tener muy claro el concepto de que la muerte nos pasa a todos, es irreversible, y cada ser humano tiene su propia explicación de la muerte, porque hay algunos, incluso desde muy pequeñitos tienen clara este concepto. Hay algunos que mueren de cáncer, hay algunos que mueren de un accidente, hay algunos que mueren de... Entonces, hay muchas causas sobre la muerte, pero estas nociones pueden no estar emparejadas con el desarrollo emocional, porque también puede ser que su ambiente sociocultural no esté manejando adecuadamente las emociones. Con esto estamos diciendo pues que antes de hablar sobre la muerte y de partir de tu percepción de la muerte, procura investigar. ¿Qué sabe tu hijo? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su teoría de lo que pasa después de la muerte? Y también investigar qué es lo que él siente, qué es lo que pasa a nivel emotivo. Porque esas son las bases con las que vamos a poder explicar. Y entonces vamos a pasar por dar una pequeña guía de cómo hablar sobre este tema. Entonces vamos a ir a una canción que nos va a permitir como abordarlo con toda su rudeza, ahora sí ya, ¿no? Con toda la rudeza que es la muerte. Pero antes era preciso comentar las etapas del pensamiento, comentar los diferentes grados de madurez y los diferentes contextos en los que se encuentran los pequeños ante la muerte. Vamos a escuchar un tema de Los Patita de Perro que se llama Siempre estaré aquí. Entonces, regresando de este corte musical, diremos algunas pautas sobre cómo responder a las preguntas de los niños sobre la muerte.
poco mi papá tomó esa noche, se puso violento y lo subieron en un coche. O a punta de trancazos lo llevaron con el patrón. Querían que arrepentido les pidiera perdón. Querían perdón acaso por decir la verdad. Lo despidieron por mamá y su enfermedad. Tenían temor de lo que fueran a decir los otros empresarios con quien suelen convivir. Tanto pánico les causa esto. Si yo ya estoy muerto y mi papá no tiene puesto, tanto trabajo les cuesta ayudar. Entonces solo pido que nos dejen en paz. El dolor de la muerte de un familiar puede darnos la sensación de mejor no hay que hablar de eso, porque es muy malo, es de muy mal gusto hablar de la muerte. Pero a veces justamente hablar es lo que nos permite superar el dolor. El pequeño va a ir aprendiendo a manejar sus emociones como tú las vayas manejando también. Decíamos, ¿cuál es la mejor forma de hablar con los pequeños? La mejor forma de hablar con los pequeños es con mucho amor, con mucha honestidad, pero sobre todo ayudándoles a que ellos vayan aceptando el proceso de la muerte, e incluso nosotros mismos ir aprendiendo a aceptarlo. Ante las preguntas que nos pueda hacer nuestro pequeño, tendremos que tomar en cuenta estas bases. Hablar con afecto, hablar con sencillez y con veracidad. Hablar para tratar de entenderlo y acompañarlo. Porque la mejor forma de manejar nuestras emociones es acompañados. Entonces, quiero comentarles esto que me pasó. Apenas hace unas semanas que trataba también este tema con un grupo de mamás y les poníamos una película que se llama Cambio de pilas. La película trata de un adulto mayor que está solo y que recibe un robot de compañía. Y cuando se le acaba la pila al robot, después de haber como generado ciertos vínculos afectivos, el robot
cuando siente que le ponen las pilas, pues está recién vivido. Pero llega un momento en que el adulto muere. Estaba justo en esa parte de la película cuando la mamá que llegó a la plática iba con su pequeño de 4 o 5 años más o menos, y la mamá, cuando vio la escena de la muerte del adulto mayor, empezó a llorar. Entonces el pequeño le pregunta: ¿por qué lloras, mamá? Y la mamá le dice así, entre suspiros, entre llantos: es que se murió. El pequeño nos da la gran lección. La toma de las manos y le dice: no te preocupes, aquí estoy. Así la tomó de las manos, y eso es como la gran enseñanza que nos da. A veces ni siquiera tenemos que explicar mucho. A veces lo que tenemos que hacer es solo acompañar la emoción y respetar la emoción. Este pequeño sabe una cosa fundamental: que las tristezas no hay que pasarlas solos. Eso es lo que enseña nuestra cultura. Si no, ¿por qué es que vamos a los velorios? ¿Por qué es que vamos a dar el pésame? Efectivamente tenemos una idea de despedirnos de la persona querida, pero sobre todo tenemos un compromiso moral, por llamarlo de alguna manera, pero muchas ganas de querer decirle a todos esos que se quedan que estamos con ellos. Queremos decirles que los queremos. Queremos darles un abrazo. Eso es lo que digamos que institucionalizado de alguna manera nuestra cultura. Y este pequeño bien que lo sabe, bien que lo aprendió o lo descubrió por sí mismo. 4 o 5 años, y nos da la lección de toda la sociedad, que es: aquí estoy. Entonces, yo les decía en aquella ocasión, bueno, ya, el pequeño hizo la plática. Eso que hizo es lo que hay que aprender y punto, ¿no? Pero bueno, por supuesto que hay muchas otras cosas más que decir. Pero esto quería mencionarlo como para ejemplificar lo que menciono con da afecto. Cuando tú respondes, cuando tú te enfrentas a responder las preguntas de la muerte, lo primero que debes recordar es revestirlo con mucho afecto, todo lo que puedas decir. Dar algunos indicios de solidaridad, de empatía, porque eso es lo que forma parte del aprendizaje emocional. A veces más significativo que lo que tú puedas decir así muy doctamente sobre la muerte, ¿no? Entonces, da afecto, responde con la verdad, con sencillez, a su medida, a su tamaño, de acuerdo a su propia etapa. Para eso es que tienes que preguntar, para eso tienes que partir de algunas de estas sugerencias que decíamos. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué te imaginas? Y entonces ir ayudándole a pasar de una etapa a otra, a hacer el andamiaje de maduración. Poco a poco, y nunca de manera forzada. Poco a poco. Entonces, poco a poco tú vas a ir dando algunas de estas explicaciones, que la muerte es universal.
Él te preguntará, ¿tú también te morirás? Y tú puedes decir, sí, también, pero mientras tanto estaremos aquí. Como decía este pequeño en la plática de hace poco, estoy aquí, no hay problema. Quiero decir entonces, la respuesta de no, yo no me voy a morir, es mentira, y eso es parte de algo que incluso hasta podría convertirse en un problema después, que es la primera etapa del duelo, que es la negación. No. Entonces, hay que aprender a aceptarlo. Y podemos decir sí, pero no podemos decir un sí, yo también, y tú, y todos se van a morir. No, a ver, espérame. Sí, efectivamente tienes que decir la verdad, pero decirla de manera en la que pueda sentirse acompañado, en la que pueda sentir el afecto. Porque de hecho esa es una de nuestras primeras funciones como padres o como madres de familia. ¿Puede ser triste? Sí. Entonces esa es otra de las cosas. Hay que validar la emoción, reconocer la emoción. Y a veces no es solo tristeza, ¿eh? A veces la emoción ante la muerte es de enojo, de coraje. Y se vale estar enojados, se vale no estar de acuerdo, pero poco a poco tendremos que ir aprendiéndola a aceptar. Se vale llorar, se vale estar tristes. Entonces, en ellos hay que validar las emociones que ellos tengan. Nosotros ser muy cauteloso con nuestras emociones, porque no podemos ir así como ay, sí, no, con mucha cautela. Entonces vamos a ir a una canción que nos va a dar un poquito de más elementos. Vamos a escuchar a Alejandro Filio con esta canción que se llama Romina. Romina viaja tierna y nueva de campo a estrella y va subiendo por las teclas del piano, escalera. Romina se ha escapado lejos tras de un conejo que sabe que la espera, se va jugando. Romina lleva caramelos que arroja del cielo, y cuando llega el aguacero son dulces los sueños. Para Romina entre los astros es un jardín, el espacio, y mientras viva la alegría, su día es largo. Romina, si tuvieras tiempo, piensa en mí.
sencillo, ningún juego de los que aprendí para vivir. Romina canta cuando baja del monte algún río, y cuando llega la mañana los ojos le miro. Para Romina una guitarra resonará por siempre, que mientras viva la esperanza Romina vuelve. Romina, si tuvieras tiempo, piensa en mí. Romina, desde que estás tan lejos, no es sencillo ningún juego de los que aprendí para vivir. Romina duerme cuando anoche. Romina duerme cuando anoche. Mecida desde allá nos reconoce, nos mira sin duda. Si cuando el sol queda un domingo, promete un bello día, será seguro que contigo Romina ría. Muy bien, ya hemos dicho los elementos fundamentales sobre cómo responder a los niños sobre la muerte, con afecto, con verdad, ayudándoles a traspasar de una etapa de su pensamiento a otro, con calma y como partiendo de lo que ellos mismos se explican. Más o menos entre los 9, 10 años, el niño ya es mucho más consciente de estos 4 conceptos fundamentales de la muerte, que es la universalidad, la permanencia, la irreversa, que no tiene reversa, y el que cada muerte tiene su propia explicación. Sin embargo, también, aun cuando en esta etapa ya es muchísimo más consciente, también en esta etapa puede llegar el sentido de culpa. Puede pensar que algo de lo que él hace o de lo que él hizo tiene que ver con la muerte de ese ser querido, sea su abuelito, sea su papá, sea su mamá, sea su hermano. Es muy común porque el concepto de culpa se genera justamente con la conciencia.
una conciencia más, decía, formal, lógica, como con más elementos de hipótesis y de abstracción. Entonces, el adulto tiene que aprender a ir respetando muchas de sus emociones, pero estar muy muy atento de los sentimientos de culpa que puedan tener los pequeños menores en la adolescencia. El adolescente ya hace otras cosas. El adolescente reta la muerte incluso. El adolescente no solo entiende el concepto de la muerte, sino que lo reta, lo pone a prueba. También entonces hay que estar atentos a esas actitudes temerarias. Cada una de las etapas entonces requiere que tú estés muy claro de lo que te puedes encontrar. Cuando son pequeños te puedes encontrar con mucha imaginación. Cuando son preadolescentes te puedes encontrar con sentimientos de culpa. Cuando son adolescentes te puedes encontrar con actitudes temerarias. Y entonces en cada una de esas etapas, tú como papá o como mamá, tendrás que irle ayudando a entender estos conceptos de la muerte, pero también a ese autocuidado, a darle el soporte afectivo, a darle elementos de verdad y a darle elementos de convivencia. Nuestra cultura es hermosísima, nuestra cultura mexicana me refiero, porque nosotros tenemos la gran fortuna de que nos reímos de la muerte, que nos comemos a la muerte, nos la comemos en dulce y le hacemos su fiesta y nos burlamos de ella. Todas estas tradiciones que tenemos en el 2 de noviembre, hasta tenemos canciones que son geniales y que los niños desde pequeñitos cantan esas canciones. A los 2-3 años está el pequeñito cantando tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, jajajaja. Y entonces es una forma de irnos acercando al concepto de la muerte desde otra perspectiva, de una perspectiva de mayor aceptación. Hay otras culturas que son más frías o que son más solemnes. Nosotros somos más festivos y también hacemos chiste de todo. Y hacemos chistes de la muerte y decimos hasta de nuestra propia mamá, ¿no? Eso no le quita, es decir, todas estas manifestaciones culturales no te quitan ninguna de tus funciones, es decir, tu función afectiva, tu función cognitiva y tu función de acompañamiento, de propiciar esas experiencias que le van ayudando a madurar, a crecer, ni tu función de protección. Entonces, incluso pueden partir de un chiste, partir de un comentario sobre el 2 de noviembre, sobre la canción del vampiro negro, sobre algo un tanto no muy cercano, y hablar sobre los conceptos de la muerte. O puedes partir de esta situación real, objetiva, concreta y dura que puede ser la vivencia de la pérdida de un ser querido cercano. Entonces, recuerda en validar la emoción, pero que no crezca demasiado. Me han preguntado también si es bueno que el pequeño o la pequeña vaya al cementerio, los acompañe. Y es bueno si es que él así lo decide, es decir, hay que preguntarles. 4 o 5 años podemos preguntarles, ¿quieres ir? Y si dice no quiero, bueno, ya tomarás tú la actitud de poder darle acompañamiento para bajar sus miedos. Pero si dice sí quiero ir, muy bien, tienes que ayudarle a prevenirlo.
vamos a ir, pero puede ser que te encuentres con que la tía Chofi se ponga a llorar muy fuerte, entonces estate cerca de mí, o puedes encontrarte con que va a pasar esto, se va a abrir un espacio en la tierra, vamos a meter el cuerpo, vamos. Es importante que lo prepares de algunas de las cosas que se van a encontrar para que no sea una experiencia que realmente le cause mucho más dudas, mucho más temores. Y puedes ayudarle a que exprese sus preguntas y a que tenga también esa pertinencia social, ¿no? De hacer preguntas sobre la muerte en los momentos más adecuados o en el tono más adecuado, ¿no? Bueno, con esto creo que podemos tener algunos elementos. Lo más importante es que tú asumas tu tarea. Tu tarea como papá o como mamá es dar afecto, dar protección, ayudarles a su desarrollo, propiciándole experiencias que le permitan crecer. Entonces, este o cualquier otro tema puedes abordarlo, no tengas miedo. Y si te puedes encontrar todavía con algunas dudas, pues ahora sí que no dudes en contactar con nosotros y por medio de las redes sociales estaremos al tanto y dándote algunas respuestas. Yo cierro con esta canción de los Patitas de Perro que se llama Cuando yo muera. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para el próximo programa de Infancia Infinita. Quiero que mi alma viaje a algún lugar eterno. Voy a ser eterno. Cuando yo me vaya.